planteaba la buena manera de llegar. Han pasado muchas cosas desde la última vez que viniste. Han pasado muchas cosas y déjenme comenzar con un efeméride, ¿no? Que es un hecho muy importante para la docencia fueguina y para nuestra organización en particular. Hoy se cumplen 10 años que finalizaba el juicio a los 16 varones docentes y a la compañera docente, a los 17 trabajadores de educación. Nos leían la sentencia condenatoria que pretendió disciplinarnos, pretendió ejemplificar mediante el uso de la justicia, y aquí estamos, ¿no? Dando la pelea. Un abrazo grande a cada uno y a Vero, de quienes pasamos por ese proceso, y sobre todo un agradecimiento eterno a la organización, a los y las dirigentes y docentes solidarios de todo el país y del mundo. Hemos recibido solidaridad de todos lados. Y bueno, ese famoso dicho que nadie se salva solo, podemos dar cuenta de que es así. Acá estamos dando la pelea en defensa de la educación pública, de los derechos, de los salarios, en una organización que va construyendo su propia historia y que, como suele decir Daniel Guzmán, tiene una característica que se levanta siempre una vez más de la que tropieza, o sea, siempre se levanta, siempre camina, tratando de mantener la coherencia y la defensa de la educación pública, de los derechos de los trabajadores y las trabajadoras como bandera. Así que eso no sin errores seguramente, pero sí con un pilar y con un valor fundamental, ¿no? Me parece que eso es importante, así que nada, quería recordarlo con ustedes en un momento donde o te afirmás en las convicciones o sucumbís frente a la terrible situación que tenemos. Así que nada, esa sería la introducción para poder... Un abrazo grande. En un momento también donde ayer con Sergio Maldonado se mencionaba, ¿no es cierto?, el uso de la justicia, o poner a la justicia a disposición de los poderes reales en contra del resto de la población. En este caso fueron los 17 exonerados. Sí, vos fíjate que, viste, todo se va dando en determinadas circunstancias. La semana pasada entrábamos al recinto de la justicia, donde se dio los diplomas a las vocales electas y al vocal electo por los jubiladas. Fue el recinto donde nos juzgaron, y en el recinto donde nos juzgaron estaba de apoderado de una de las vocales electas por los jubilados, quien era jefe de gabinete en aquel momento, y que fue acusado en el tribunal por enviar mail para culparme de las situaciones vividas, por haber estado presente, ¿no? Luego, porque después pasan por la vida política, continúan, y parece que no ha pasado nada en esta provincia, o que no ha sucedido nada, o que nadie tiene historia, o que el tiempo borra lo que hiciste. Pero bueno, era bueno recordarlo porque siguen dando vuelta, ¿eh? Ya te los cruzás, te los chocás en distintas actividades. A veces me toca cruzar a gente en un negocio, que vos decís, mirá vos, tan alto que estuviste y ahora tan llano la tenés, digamos, sí, ¿no? Mucha gente querría hacer desaparecer su pasado. Sí, o hacernos desaparecer a nosotros. Sí. No, me parece que le gustaría más la segunda opción. Pero bueno, esto tiene que ver con la columna. El título es alguna frase que se utiliza mucho, pero que vamos a tratar de ir dándole contenido.
Viste que hay frases que se utilizan y depende de la perspectiva histórica, el momento, lo que esté sucediendo tiene un significado. Yo le puse, si no hay pan, que haya circo. Y tiene que ver, la columna la voy a enmarcar en el análisis de la situación actual, que tiene que ver con los 36 días hacia atrás que fue el turno electoral de medio término nacional, ¿no? A 35 o 36 días del turno electoral de medio término es preciso, se hace necesario realizar un correcto balance de las elecciones de medio término. Este balance debe incluir una serie de factores. No creo en los balances que solamente miran el número y la estadística. Eso tiene que ver con cómo fueron las elecciones, cuáles son los factores, cómo tuvieron, qué estuvo precedido, cómo estuvo precedida ese turno electoral, que tiene que ver sobre todo con, y principalmente, con más de un año, casi 2 años de la gestión de Javier Milei, una serie de ajustes estructurales y superestructurales que se habla poco. Nosotros hablamos de los ajustes estructurales en términos económicos, macroeconómicos, y superestructurales son los cambios de la legislación y el anclaje jurídico de la Argentina, ¿no? La situación de la economía, que claramente fue sobreviviendo sobre la base de un mayor endeudamiento externo que profundizó los males del endeudamiento de Macri. Hay que decirlo, la legitimación de ese endeudamiento por el gobierno de Alberto Fernández en la Cámara de Diputados, sin investigación, sin ningún tipo de análisis de hacia dónde fueron esos cientos de miles de millones de dólares que endeudaron a nuestra patria. Y esa profundización de ese endeudamiento es con mayor entrega del patrimonio nacional, nuestra soberanía, y obviamente anclando la dependencia en ese trípode de hierro que son Estados Unidos, Inglaterra e Israel, ¿no? Esa es la clave del gobierno de Milei. Con una nueva teoría militar, que son lo de las potencias continentales, ¿no? Que, como ya hemos dicho en la columna, eso ya lo ha explicado Villarroel. El otro factor a analizar, cómo venían las elecciones de provincia de Buenos Aires, cómo venía la conformación del frente electoral de la principal fuerza de mayoría. Y cuando analizamos eso, no solo hay que analizar provincia de Buenos Aires o analizar Capital Federal, hay que analizar provincia por provincia, porque después, si no, los resultados resultan engañosos o resultan sorprendentes. Y la verdad que cuando uno, después mirando, deshojando la margarita del día lunes, pero muchos lunes posteriores, cómo fueron esos resultados, no hay mucha sorpresa de cómo salieron las elecciones. Ha habido una intervención directa de la potencia más agresiva en términos militares, económicos y culturales, que es los Estados Unidos, diciendo, bueno, miren, se va la economía, se va el demonio, y si no gana Milei, se van a ir al demonio, digamos, no vamos a dar un peso. Ahora, eso sería solamente ver una parte de la realidad, porque del otro lado, es decir, del campo nacional y popular, a esta amenaza no se le contestó con una propuesta, por ejemplo, hablándole a la población, si Estados Unidos, doy un ejemplo, no va a ayudar porque no gana Milei, y nosotros tenemos un plan sin los Estados Unidos para salir de esta situación y para que nuestro pueblo deje de sufrir. Digo, porque si no responsabilizamos a la gente que no le alcanza los salarios, a los trabajadores y trabajadoras que no le alcanzan los salarios, que pierde su empleo, que se le multiplican las tarifas, que no le alcanza para los medicamentos, de tener que pensar una salida a esta situación frente a una amenaza concreta que incluso mirando canales como C5N se propagandizaba. Vamos a ver a dónde se va el dólar el día lunes, esto está terminado, bla, bla, bla. Por lo tanto, digamos, frente a una amenaza
un respaldo de la principal superpotencia mundial en términos económicos, culturales y militares, y a la ausencia de una respuesta concreta del campo nacional y popular para los temas que hacen sufrir a la gente o que le desordenan la vida, obviamente que el resultado no puede sorprendernos mucho de lo que sucedió. ¿Por qué? Porque nadie quiere seguir sufriendo o sufrir más de lo que hoy está sufriendo. Ese es el contexto, ¿no? Pero hay dos cosas que para mi gusto son centrales de lo previo y posterior al turno electoral. Primero es la situación del frente opositor principal, ¿no? Ese frente opositor principal que se puede sintetizar, y digo el frente principal porque no es que hubo un solo frente opositor, hubieron varios. El FIT, más allá de lo que yo pueda opinar, es un frente opositor a la política de Milei. Pero el frente principal de oposición por lo menos tenía una característica, la vacancia, la ausencia de un programa integral para abordar la transición de 2 años que queda del gobierno de Milei, cómo abordar esta transición y sobre todo cómo hacer para despegar hacia adelante. Por ejemplo, ¿qué hacer con la deuda externa? Hay que ser muy claros. Si nosotros estamos diciendo desde la época de Macri que esta es una deuda fraudulenta, inmoral, ilegal, que lo usaron para enriquecerse los de siempre, y no decimos cómo vamos a resolver ese problema, bueno, obviamente que quienes dicen, bueno, lo vamos a resolver entregando el patrimonio de nuestra patria, los bienes comunes, las empresas del Estado, tienen una propuesta. No nos gusta, estamos en contra, pero nosotros, los de Campo Nacional y Popular, nos decimos, vamos a dejar e investigar, vamos a dejar de pagar la deuda, vamos a investigar y vamos a meter preso a todos y cada uno los que se fugaron $1. Si eso no se dice y eso no se hace, obviamente es muy difícil después de responsabilizar al pueblo trabajador de decir, bueno, no le importa que vendan o rematen los bienes comunes de nuestra patria. El otro punto es la cuestión de las características del debate hacia adentro, no porque no tenga que haber debate hacia adentro. Ahora, si vos tenés al principal dirigente de la oposición, sintetizado en Axel Kicillof, que gana unas elecciones, y desde que gana la elección hasta que perdemos, se pierde o perdemos el 26 de octubre, lo único que hiciste es criticarlo, bombardearlo y destruir el poder construido, obviamente que eso no es inocente y eso tiene un objetivo, que es que quede sin referencia política el campo nacional y popular. Y por último, es que quedó claro que con decir hay que parar a Milei no va a alcanzar, y eso lo sabíamos todo. Entonces, lo sabíamos nosotros sí, que la crueldad, que la desocupación, que el endeudamiento, todos sabemos que eso no alcanza. Por lo tanto, hay que pensar que hay acuerdos implícitos en la élite política de la Argentina, o hay acuerdo de cómo resolver los problemas superestructurales. No hay que romantizar la política. Digo, cuando nosotros hablamos de que el neoliberalismo está por todos lados, también están en gran parte de la dirigencia del campo nacional y popular, que no se anima, no puede o no quiere poner en marcha un programa político que recupere las mejores tradiciones nacionales de nuestra época, o de los principios del 1900 o mediados del 1900. Digo, hay experiencias hermosas donde la Argentina se paró sobre sus propios pies y construyó sobre sus propios bienes. Y con independencia política también aprovechando un momento internacional de gran tensión en esta multipolaridad que se da, que hay que analizarla, cómo se interviene, independientemente, con una tercera posición y no o los BRICS o la OTAN, para decirlo en grandes grupos. Por lo tanto, nos parece que eso es me parece que eso es un tema a resolver. Después está el otro tema que tiene que ver con la democracia. Porque si un pueblo está sumido en deudas, si está sumido en problemas de alquileres, si está sumido en problemas de salario y de trabajo, y vos lo único que le decís es que hay que parar a Milei,
y el otro dice hay que seguir con la motosierra, y no hay un programa, no hay un entusiasmo, no hay una convocatoria a instancias intermedias de la democracia, esa democracia se va vaciando de contenido, se van generando la deuda del sistema democrático con la población, y esto es muy importante tenerlo en cuenta. Es decir, si la única instancia para evaluar unas elecciones son los momentos que cada 2 años me llamás a votar y me decís, mirá, si no nos votás a nosotros, lo que viene es peor. Es decir, nosotros somos malos, pero lo que viene es peor. Bueno, está claro que la gente, no solo acá, sino en el mundo, ya ha decidido darle la espalda a esa manera de hacer política. Ahora bien, y acá viene para mí lo central de la columna. Hay un punto en que se instala que ganó Milei. Entonces uno tiene que decir, la foto del domingo en la noche, primero que no se replicó en la semana siguiente. No fue la misma foto, por ejemplo, no es lo mismo perder por 4, 5, 6 puntos la provincia de Buenos Aires que perderla por 29.000 votos. No es lo mismo, claramente no es lo mismo. Pero esa foto es la que quedó. Esa foto no es inocente, no es casual y es operada. Ahora, nosotros no podemos hacer un análisis matemático e institucional del turno electoral. Cuando uno analiza cómo se comportó la población en función de lo que eligió, hay que decir que la mayoría de nuestro pueblo no votó a esta política y que se expresó de distintas maneras. Se expresó votando a Fuerza Patria, a los gobernadores, a Frelfit, a una cantidad de variantes que no es La Libertad Avanza. Y ahora nosotros, como habitantes de Tierra del Fuego, tenemos que hacer el balance en Tierra del Fuego. Porque es muy importante tener claro o tener una posición sobre eso, porque si en Tierra del Fuego la mayoría de la población votó a Coto, a Monte de Oca o al otro que iba de diputado, que ni me acuerdo el nombre, creo que es Gutiérrez, bueno, tiene razón entonces el gobernador cuando dice votan a La Libertad Avanza y después me piden salario. Pero lo cierto es que no es así. La mayoría de los trabajadores y las trabajadoras de Tierra del Fuego, desde Fuerza Patria, Defendamos Tierra del Fuego, el FIT, el Nuevo Más y todas las opciones opositoras, son la inmensa mayoría del pueblo, los trabajadores y la ciudadanía que votó en contra de la política de Milei. Ahora, si hubo imposibilidad política, si hubo acuerdo político para que esa unidad tan necesaria para derrotar a Milei no exista, no se le puede echar la culpa a los trabajadores y del pueblo que no elijan los candidatos que pusieron entre 2 o 3. Entonces digo, porque eso hace a las tareas que nosotros y nosotras tenemos hacia adelante. Primero porque nosotros no vemos románticamente a la sociedad. Efectivamente hay una parte de la población que quiere esta política, que la quiere ahora y la quiso siempre. Y en eso hay que decir que no es que se ocultaron, son los que bombardearon la plaza, son los que apoyaron la dictadura. Digo, hay varios hechos históricos para decir que esa parte de la población existe, pero podemos decir que son los que decían yo soy el campo, los antivacunas, y una cantidad de hechos terribles eran los que ponían los porcentajes de inflación de la INDEC, ¿no? Son los que... La inflación del Congreso. La inflación del Congreso, son la causa vialidad, son los Lanata, son La Nación, son la causa Cuaderno, que ahí viene el título de como no hay pan que haya circo, porque claramente reactivaron todo lo payasesco, lo circense, para poder mantener ocupada la población. Por lo tanto, hay una parte importante, de una parte que nosotros decimos entre un 20 y un 30% de la población, que es eso. Y también eso existe dentro de los trabajadores y las trabajadoras. No es que por ser trabajador y trabajadora no pensás
aspiracionalmente o por subjetividad o por creencias como sectores ligados al empresariado. Y esto es muy importante tenerlo presente porque inauguramos dentro de muy poco los 50 años del golpe militar. Se cumplen 50 años del golpe militar. Por lo tanto, ¿cuáles son nuestras tareas? Y acá ya empiezo a cerrar la columna. Nuestra tarea es organizar. Tener infinita confianza en la mayoría del pueblo argentino. Repito, organizar e infinita confianza en el pueblo argentino. Son muchas las experiencias, sí, a nivel mundial, por derecha, me van a decir muchos. Sí, fíjate cómo crece la derecha, pero también por izquierda. Lo del alcalde de New York, más las 25 comunas, Petro, Sheinbaum. Sí, me van a decir Chile. Bueno, Chile, pero también está Sudáfrica, también está África. Digo, hay experiencia, o estuvo en las elecciones de Francia. Después, si esos gobiernos no cumplen con las expectativas y con las promesas, ya no es un tema que se le pueden dedicar al pueblo. Digo, para poder ir viendo. Y estar dispuesto y dispuesta a librar todas las batallas, no dejar ninguna por dar. Para nuestros militantes debemos ser activos organizadores de nuestro pueblo. ¿Cómo? Bueno, nosotros y nosotras basamos nuestra organización en delegados y delegadas de escuela. Creo que ese formato del representante genuino de nuestro pueblo que genera instancias intermedias de gobernanza es lo que nosotros tenemos que empujar para lo que viene en el próximo periodo electoral. Porque lo que está en discusión en el mundo es si de esta situación se sale con mayor democracia o con mayor autoritarismo. Y si no hay propuestas que lleguen al pueblo de la mano de mayor democracia, de mayor participación, de mayor organización, el autoritarismo gana un lugar importante. No es que el autoritarismo gana lugar del solo hecho de ser autoritario, sino por la ausencia de propuesta revolucionaria, progresista, llámenle como quieran. Claro. Construir el mayor poder popular, construir los cuerpos delegados, discutir la riqueza en función de quiénes la producimos y en función de la felicidad de nuestro pueblo. Parece que nosotros nos olvidamos de quiénes somos, a quiénes representamos, a quiénes queremos representar y en función de quién trabajamos. Repito, tenemos que tener un programa. Nosotros desde nuestra organización sindical hacemos dos aportes, uno en el plano local y uno en el plano nacional. En el plano local ayer le mandamos al secretario general de la CGT Ushuaia la propuesta del sindicato para la creación del Consejo Provincial del Salario, las relaciones laborales y la producción provincial. Y a nivel nacional, el día 11 de diciembre estaremos impulsando la creación de un Frente Nacional Democrático en defensa de la educación pública. Porque no pensamos dejar bienes tan preciados para nuestro pueblo en manos de quienes odian nuestro pueblo o de quienes no están a la altura del momento histórico. La felicidad de nuestro pueblo está en nuestras manos y en eso tenemos que jugarnos la vida. Hasta ahí llega mi aporte hoy. Habían pasado muchas cosas de verdad. Me llegó un mensaje, pero lo voy a dejar para después respecto a que pasaron muchas cosas, pero bueno, algunos de ellos decían justamente lo que vos venías aclarando en esta última parte, cómo podés llevar a un compañero que dentro de los sindicatos son liberales y creen en este modelo, no puede ser contra Milei sin propuestas. Creo que viene en el sentido del cierre que acabas de mencionar. Y creo que esto que también pones en palabra y suena también medio a anuncio lo que acabas de mencionar respecto a la conformación de estas diferentes propuestas que se van a estar llevando adelante, que dan un paso respecto a este vacío que vos decís, no, la falta de democracia, la falta de respuesta, ese vacío lo llena alguien y en estos momentos lo está llenando el autoritarismo. Lamentablemente es el contexto en el que estamos.
queremos agradecerte por tu participación Gracias. en el día de hoy. La verdad Fue que muy largo entonces, porque me decís... no, dale, pero son malos. No, bueno, tenemos más que viene Jorge ahora en breve y después va a estar Rodolfo Aguiar también, así que estamos un poquito más ajustados que otros días. Pero bueno, esperamos tenerte pronto para seguir desarrollando. Seguramente que habrá una columna de fin de año, ¿no? No, obviamente, si todavía quedan un par de Creo. semanas. Sí. No, creo no, danlo por hecho. Lo notamos ahora. No, a ver, yo para tratar de cerrar la idea, porque una columna no es tan sencillo cuando pasan tanto tiempo y hay tantos hechos políticos Sí. todos los días. Digo, ayer pasó un hecho terrible en el Senado de la Nación y hay dos miradas. Primero la solidaridad con la senadora López, por supuesto, ¿no? Que ha sido agredida. Pero ¿por qué le pasa? ¿Por qué vos tenés que plantar bandera? ¿Por qué le pasa a López lo que le pasa? Porque fue una provocación. Obviamente Fue fue una la provocación. respuesta al juramento. Obvio, fue quien, digamos, públicamente habló de las coimas y le cantó coimera A Karina. a Karina, y además que juró frente a la representante de Videla, en términos concretos, no en términos subjetivos nomás, juró por Malvinas y por Los 30.000. y por los 30.000. Va más allá de lo que yo piense. Yo la verdad que no tengo relación con la senadora López, pero lo que pasó es respuesta a algo. Entonces cuando eso se transforma en un video de escándalo y subtítulo y le saca la sustancia política que hay en el fondo, es cuando la democracia pasa a tener baja intensidad. Y eso es peligroso. Entonces, 50 años del golpe, la democracia y todos los deberes es o hay más democracia, y entonces hay que decir cómo hay más democracia, con mayor distancia intermedia, mayor vida política, mayor participación, mayor intervención de los sindicatos, de las organizaciones, de los partidos, o viene uno y te dice, mira, vamos para allá, y al que no le gusta, palo. Y la gente dice, bueno, vamos con los palos, capaz que resulta. Mientras no me toque a mí. Claro. Tal Porque cual, nunca vos te incluís dentro de los que le va a faltar la plata, los remedios, O o que lo le que va te a pegar van a el palo en la masacrar. nuca. Obvio. Hasta que te toca. Horacio Cateni, la palabra sin miedo en esta jornada de hoy, en Tripulantes en la Mañana. Horacio, muchísimas gracias. Vamos a una nueva pausa en esta jornada y al regreso a la espera de identidades educativas y Jorge Enciso aquí en el piso.